Como verán, estamos en una parte 3 del credo, vamos a empezar a trabajar con lo nuestro. Y quiero decirles que estoy, de alguna manera, sorprendido de tanta riqueza que hay en el símbolo de nuestra fe. A veces uno repite como loro, me incluyo, hablo de mí ahora. Uno repite como loro una oración y por ahí no repara en las cosas que está diciendo, ¿no? Por ahí, en la misa del sábado de gloria, digo, en Pascua, donde se enciende la luz nueva, se renueva la luz, el cirio pascual, símbolo de Cristo resucitado, en esa misa, digo, siempre se renuevan las promesas bautismales y además se renuncia al mal, a todo lo que significa estar del lado equivocado, ¿no? Y son las mismas preguntas que se hacen en el momento de un bautismo. Por eso es la renovación de las promesas bautismales. El tema es que el credo, bueno, es en definitiva el credo de los apóstoles que le decimos, que es el que hacemos en la misa, no hace más que enumerar todo aquello a lo cual, cuando el sacerdote, la misa de gloria o en el bautismo pregunta, ¿creen en Jesucristo nuestro Señor? Bla, bla. Sí, creo, decimos nosotros. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia? Bla, 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 bla. Sí, creemos. Y así estamos, ¿no? Así. Ahí es como que por ahí, no sé, a mí me pasa, no sé a ustedes, como que uno toma más conciencia, porque es un diálogo. O sea, hay una interpelación por parte del sacerdote a la feligresía haciendo una pregunta directa, a lo cual hay que tener una respuesta directa. En este caso, sí, creemos. Y cuando dice, renuncian a Satanás, bla, 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 sí, renunciamos, decimos, claro que sí. Y así, ¿no es cierto? Y en el credo básicamente hacemos lo mismo, porque si yo ahora, mira, te voy a poner en pantalla la oración del credo de los apóstoles, ¿no? Fíjate, hasta ahora nosotros en dos charlas, vimos solo 3 ítems o 3 postulados. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ese es el primero. Segundo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y el tercero, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Hasta ahí llegamos. Estamos en un Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en su único Hijo, Jesús, el Cristo, que como también es Dios, es nuestro Señor, claro, así como lo es el Padre, lo es el Hijo, y que se hizo carne, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y que nació de una mujer, que es la Santísima Virgen María. Hasta ahí llegamos, ¿ok? Ahora, vamos a seguir con el cuarto punto, que dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Pasamos, porque por eso es como un resumen de las grandes verdades de la fe católica o de la fe cristiana. Por un lado, hemos puesto al Padre, Creador Todopoderoso, a su Hijo, que es nuestro Señor, y que encarnó, se rebajó a la condición de hombre, siendo gestado en el seno de la Santísima Virgen durante 9 meses, hasta que nace un bebé. Bien, hasta ahí llegamos, hasta la natividad, el nacimiento. En realidad ni siquiera el nacimiento, es la concepción, ¿no? En el seno de la Virgen. Se sabe que después nace, claro. Y de ahí saltamos al padecimiento de Jesús. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, decimos. Fue crucificado, muerto y sepultado. O sea, wow, cuarto ítem, resume otro gran postulado de nuestra fe, en el cual nosotros nos basamos, ¿no es cierto? Para decir somos católicos, creemos en Jesucristo. Entonces vamos a ir a ese postulado, al cuarto, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Acá lo tenemos en pantalla. Y entonces nos vamos a remitir un minutín al Antiguo Testamento, al texto del profeta Isaías. En el capítulo 53, versículo 7, Isaías dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Tal cual, fíjense que cuando le interrogaba tanto Pilato, como Caifás, como Anás, como, todos los que, el Sanedrín que lo había interpelado, prácticamente él no abría su boca. Cuando el gobernador de Judea le dice, demostrámelo, mirá, y le da cosas para que las convierta en oro, no mueve un dedo él. O sea, como una oveja, calladito, al matadero. Por amor a todos nosotros, ¿no? Siempre hay que rescatar eso. El gran amor que Dios nos tiene, siendo criaturas imperfectas. Está bien, creadas por Él, perfecto, pero imperfectas. Él no nos necesitaba ni siquiera crear, y lo hizo igual. Lo hizo por amor, y por amor se rebajó la condición de hombre, insisto en eso, ¿no? Bueno, seguimos un poquitín más con esta placa ahora que nos ocupa
son con respecto al cuarto punto del credo, ¿no? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. En Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 31, leemos: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto es el Evangelio de Marcos, ¿ok? Donde ya empieza, mucho antes de su pasión, empieza a anunciarle a sus amigos, a los que los acompañaban, a los que eran de fierro, los apóstoles, que le iba a pasar lo que le iba a pasar, que él había venido al mundo para eso. Lo que pasa es que los apóstoles no lo terminaban de entender, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado, atención con esto, ser desechado por los ancianos, que eran los hombres probos, los más reconocidos dentro del pueblo judío. Luego los principales sacerdotes y los escribas, tantos unos como otros, muy preparados, grandes conocedores, tanto sacerdotes como escribas, de toda la ley mosaica de las Sagradas Escrituras, y también lo rechazaron a Jesús. Y esos mismos que lo desecharon, lo mataron. Vuelvo a repetir, Marcos 8, 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Se lo dijo, lo tenía clarísimo Jesús. Quiero que eso les quede bien claro a todos, que no fue una víctima casual. De casual, el advenimiento del nacimiento de Jesús acá en la tierra, de su padecimiento en cruz, muerte, resurrección y ascensión al cielo, pero que no te quepa la menor duda de que todo estaba previsto, todo estaba planificado desde el principio de los tiempos. Vuelvo a repetirte, como lo hice en la primera charla del credo, Génesis 3:15, Génesis capítulo 3, versículo 15, donde nos relatan que Yahvé, al expulsar a Adán y Eva del paraíso porque habían pecado, se dirige a la serpiente y le dice: habrá una mujer que pisará tu cabeza, y yo pondré enemistad entre su linaje y el tuyo. Ya está, estaba anunciado en Génesis capítulo 3. Hacía un rato que habían creado la humanidad, y Yahvé ya le profetiza a la serpiente antigua, a Satanás, que su hijo se iba a ser hombre, y que iba a nacer del vientre de una mujer, la cual le iba a pisar la cabeza. La Virgen le va a pisar la cabeza. Siempre lo recuerdo. Vean ustedes entonces y saquen ustedes sus propias conclusiones acerca de por qué razón la Iglesia Católica es tan atacada, permanentemente atacada, infiltrada atacada desde adentro mismo de la Iglesia. Ni hablar de los que la atacan desde afuera. Y todo esto tiene que ver con que los católicos somos los únicos que reconocemos que la Santísima Virgen María fue asunta al cielo, a la morada de su Hijo, al cielo. Yahvé, Jesucristo y la Santísima Virgen María, los tres están juntos. A ver si se entiende, ¿eh? La importancia que tiene y la relevancia que tiene el papel de la Santísima Virgen María en el plan cósmico de salvación de toda la humanidad. Entonces, si nosotros somos los únicos, los católicos digo, que reivindicamos la figura de la Virgen María como corredentora con su Hijo Jesucristo, atenti, ahí avivémonos de una vez por todas, viejo, ¿por qué nos atacan tanto? ¿Entendés? Digo, ¿no? Bueno, seguimos con: padeció bajo el poder de Poncio Pilato y fue crucificado, muerto y sepultado. Vemos otra vez en el Evangelio de Marcos, pero en el capítulo 9, versículos 30 y 31, que nos dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Fíjense cómo Jesús les daba la precisa, ¿eh? Iban caminando por Galilea y le dice que no quería que nadie lo supiera, que no fuera Vox Populi, claro, porque si no se malograba el plan cósmico, el plan divino. Si todos sabían lo que iba a pasar, obviamente que el Sanedrín no lo iba a inculpar como lo hizo ante Pilato y todo eso. Porque enseñaba, dice a sus discípulos, pero a los discípulos sí. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y sobre ese mismo postulado de padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, de vuelta, hoy usamos el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículos 32, 33 y 34 dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le iban a acontecer.
He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles serán los no judíos, o sea, los romanos, ¿no? Y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. O sea, fíjate que acá, ya antes del capítulo 9, venimos desde el 8, hablan que Jesús empieza a anunciarlo, ya ahora en el capítulo 10 directamente va más al hueso Jesús, todavía les da más detalle, dice, he aquí, subimos a Jerusalén, o sea, está hablando de que todo esto va a pasar en Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, que eran los más conscientes, ¿no? Justamente, los que más conocimiento tenían de la ley, y que sabían que en Jesús se recreaba a pie juntilla toda la ley y los profetas. Dice, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Cuestión de que nos pongamos a leer el relato de la pasión y muerte, y vamos a ver que es tal cual, escarnecerlo, azotarlo, le escupen en la cara, lo matan, pero el tercer día resucita. Y en el mismo capítulo 10 de Marcos, pero un poquitín más adelante, en el versículo 45, encontramos que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Qué tal? No vino para ser servido, vino para servir y para morir, para el rescate de muchos. Lo tenía muy claro Jesús, cuál era su papel. Y quería que los apóstoles lo entendieran. Él sabía, todo esto yo creo que él lo dijo en su momento, así a escondidas, se lo decía a los apóstoles, para que luego quede el registro en los evangelios, que no nos quepa hoy a nosotros ninguna duda de que nuestro Señor vino a padecer la cruz, a morir y a resucitar. Pero él sabía que los discípulos no entendían nada de lo que le decía, que no les podía caber en la cabeza. Recién lo entendieron, después que Jesús sube al cielo, cuando reciben en Pentecostés el Espíritu Santo. Ahí se les abrió el entendimiento, el Espíritu Santo lo hizo, y entendieron, y por eso hablamos de que Pentecostés es el nacimiento de la Iglesia Católica, porque es de verdad, ahí nace la iglesia, nuestra Iglesia. Hay más, sobrepadeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. En el evangelista Lucas, ahora, capítulo 24, versículo 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en las leyes de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjense, yo les pongo más o menos lo mismo dicho por distintos evangelistas que de alguna manera no hacen más que asegurarnos que es palabra de Dios, ¿no? Y el evangelista Juan, en el capítulo 6, versículo 38, al respecto dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Listo, hermano, más claro, échale agua. Y pasándole de ahora la posta a San Pablo, en la carta a los Romanos, Pablo en el capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Está claro, Cristo murió por nosotros. Y Dios de esta manera muestra su amor para con todos nosotros, para con vos, para conmigo y el vecino. Somos pecadores, somos imperfectos, sin embargo, Jesús el Cristo murió por nosotros. Y Pedro, acá lo tenemos a todos, no falta nadie. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18, 19 y 20, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pedro, el primer papa, también nos está señalando el papel de Jesucristo, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no como hacían los padres, los primeros judíos, con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, del Mesías, como un cordero, tal cual, viste, como hacían los sacerdotes que yo les expliqué cuando vimos la sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde la fundación del mundo. Acuérdense de Génesis 3:15, ¿no? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, siempre es por amor. En la primera carta de Juan, casualmente Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, en el comienzo del segundo capítulo de la primera carta de Juan, dice, hijitos míos, estas cosas
os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Clarito. Y aparte acá Juan nos esclarece algo interesantísimo, ¿no? Que Jesucristo en el cielo es como el abogado nuestro. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Con lo cual nos está diciendo que si por ahí flaqueamos en la fe, lo que sea, cometemos pecado, o sea, pecado ofendiendo a la ley de Dios, bueno, arrepentite, no pequéis, tratá de no pecar, o sea, por eso al principio dice no pequéis, pero de última, vos te arrepentís. Si sos católico, acudís al sacramento de la confesión, sabiendo que Jesucristo es sacerdote para siempre, es el que intercede por nosotros ante el Padre. Y como sabemos que nos ama al punto de haber muerto en la cruz por todos nosotros, ¿qué duda nos puede caber de que vamos a obtener su perdón? Lo cual no quiere decir pequemos, total, Jesús me perdona. Por eso empieza, hijitos míos, no pequéis. ¿Entienden, no? Vamos a ver una placa más. De padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y volvemos al apóstol Pablo. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 18 al 21, dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, Adán, ¿no? De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia de la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. A ver, chicos, como siempre, Pablo brilla en todo lo que nos ha dejado, ¿no? Lo que hemos legado de San Pablo en las cartas apostólicas. Esta es la carta dirigida a los gentiles, dirigida a los romanos. Los romanos con Cristo no tenían un pomo que ver, ni con el judaísmo tampoco. Ellos adoraban a Mitra, al dios Sol, en fin, otras cosas. Eran panteístas además, politeístas. Habían heredado, no se olviden, los romanos, los dioses de los griegos. Nada más que le cambiaban el nombre, pero eran los mismos dioses. Pablo, la función que estaba cumpliendo era la de evangelizar, que era el mandato que recibió de Jesús, el Cristo. Y en esta carta él, como siempre digo, haciendo muestras de su gran inteligencia, ¿no? Y de esa facilidad que tenía para enseñar y explicar las cosas de Dios, nos enseña, nos instruye a todos nosotros, hoy por hoy, con este tema de que la muerte está asociada al pecado, porque él dice, mira, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿no? Porque se empezó a transgredir la ley, los judíos transgredían la ley, que era muy complicada de seguir y sigue siéndolo para el judío ortodoxo hoy, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y acá viene lo importante, ¿no? Fíjate, creo, si yo tengo que tomar cuál es el párrafo para mí más importante de todo de este escrito, Romanos 5, 18 al 21, yo tomo los últimos 2-3 versículos donde dice, para que así como el pecado reinó para muerte, a ver chicos, si Adán y Eva no hubieran pecado, nosotros los seres humanos de hoy no conoceríamos la muerte, porque Adán y Eva fueron hechos a la imagen y a la semejanza de Yahvé, y Yahvé no conoce la muerte, ergo Adán y Eva tampoco. Pero pecaron, desobedecieron a Dios. Porque ¿cuál es el pecado original? Vamos a establecer este tema. ¿Cuál es el pecado original? Que se comieran una manzana, no seamos infantiles, por favor. Por la duda digo. El pecado original es la desobediencia al Padre, a su ley, a su mandato. Está todo pago, dijo. Hagan y deshagan, el Edén es de ustedes. Lo único que les pido es que de este árbol no coman. Eso fue todo lo que les pidió. ¿Qué hicieron? Comieron del árbol. El pecado le abrió la puerta a la muerte, a la imperfección. Ahí es donde, no sé, los que más me siguen hace mucho tiempo, recordarán las charlas de la creación de la humanidad, donde hablamos de la modificación del código genético, la anulación de ciertas partes del cromosoma humano, que están hoy, le llaman filler, los médicos dicen que es relleno, pero en realidad no es así, sino que se sabe, son esas cualidades casi de semidioses que Dios nos había dado al momento de la creación. Bueno, eso lo hemos perdido. No solamente hemos perdido ciertos atributos, sino que nos hemos puesto encima la enfermedad, la muerte, el trabajar duro para ganar el pan de cada día y todo lo que ustedes ya saben.
que está en el Génesis, digo, ¿no? Ahora, entonces, por un hombre entró el pecado, dice Pablo. Vamos de vuelta al texto. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir? Que así también la gracia reine por la justicia para vida eterna es tal cual lo que entendiste. Cuando se ejerza la verdadera justicia, los justos que van a estar en estado de gracia a través de los méritos de Jesucristo, no nuestros propios méritos, claro, aquellos que estemos en estado de gracia, digo, vamos a tener vida eterna. Vida eterna es lo que suena así, vida eterna, no vamos a morir. Por eso se dice que Jesucristo, al morir en la cruz, ahora lo vamos a ver en el siguiente postulado, venció a la muerte. Eso está más que claro. Él venció a la muerte. Y por eso tenemos esperanza, todos nosotros, vos y yo por igual, en que vamos a resucitar como miembros de ese cuerpo donde Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros somos sus miembros. Hacia el fin de los tiempos, en la segunda venida de nuestro Señor, resucitarán vivos y muertos. Y esto va a pasar gracias a que Jesús con su sangre lavó nuestros pecados, los de muchos al menos. Mirá, y para terminar con este postulado de padeció bajo el poder de Poncio Pilato y se fue crucificado, muerto y sepultado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 12 al 15, Lucas escribe esto. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiesen hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Esto obviamente es lo que es parte del discurso de Pedro en el pórtico de Jerusalén al ratito de que fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Es parte de ese discurso inicial donde es el cumpleaños de nuestra iglesia, donde nace la iglesia. Porque acá, amén de que es un postulado de solo verdades y nada más que verdades, ¿no? Dice, ¿por qué? Él les cuestiona, ¿por qué los miran a ellos? ¿Por qué? Si en realidad, ¿qué duda tienen? ¿No es cierto? De que Jesús resucitó. ¿Qué se creen ustedes? ¿Que es por nuestro poder que vamos a poder hacer las cosas? Bueno, acá evidentemente Pedro lo que está haciendo es una catequesis, es una de las primeras catequesis que se conocen, que ya no son de palabra de nuestro Señor cuando andaba entre nosotros, sino esto ya con Jesús en el cielo, a la diestra del Padre, y estando los discípulos de Jesús llenos del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, esto ya está, entonces queda claro, vamos a pasar al siguiente punto del credo. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. O sea, Jesús murió, ustedes saben, fue sepultado, y al tercer día resucitó entre los muertos. Alguna vez yo hice una charla explicando qué quiere decir que descendió a los infiernos. Te lo digo rápido. Está traducido como infiernos, pero si vos vas al texto original, dice Hades, con H. El texto original es en griego. Los evangelios, el Nuevo Testamento todo, fue escrito en griego originalmente. Ahí dice, descendió al Hades, que en realidad Hades es la traducción de la palabra Seol. ¿Qué es el Seol? Es una palabra hebrea que significa el lugar de los muertos, el lugar a donde van los muertos cuando mueren, los espíritus de los muertos. Eso es el Seol. En hebreo, Hades, en griego. La traducción al castellano no es la más feliz, por cierto, infiernos. Lo que pasa que se entiende que en aquel tiempo, cuando Jesús muere por todos nosotros en la cruz, desciende al Hades, al lugar de los muertos, al Seol, a buscar, a redimir a los espíritus de los seres difuntos, que estaban en una suerte de limbo, en ausencia de Dios. Por culpa del pecado original, no podía nadie entrar a los cielos de la luz. No podía nadie gozar de la presencia de Dios. Por eso lo traducen como infierno, porque se entiende que el infierno es un lugar donde no está Dios, donde el espíritu está privado de gozar de la presencia de Dios. ¿Comprenden? Esto de hablar del credo, yo ya me di cuenta hace rato que es la excusa perfecta para hacer un repaso bien a fondo de muchos aspectos de nuestra fe, para saber dónde estamos pisando, para pisar en firme en nuestra fe. Bueno, a ver, vamos a seguir con esto, con esta próxima placa que tengo acá en pantalla. Es la primera, de descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Ya hemos explicado por qué el tema infiernos y ahora vamos a ver lo que se nos dice al respecto, lo que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras.
En Mateo, capítulo 12, versículo 40, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Vaticinando justamente que iba a estar sepultado 3 días y 3 noches, y que, digamos, los avernos, las profundidades, se las consideraba parte del Seol, ¿no? Y luego, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 9 y 10, encontramos lo siguiente: y eso de qué subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bueno, como siempre, Pablo acá dando muestras de su maestría, ¿no? Porque Jesús lo dejó ahí, entre líneas, en Mateo 12:40, donde dice: porque estuvo Jonás en el vientre, como estuvo Jonás en el vientre, dice, del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Te la dejo picando. Luego San Pablo, sí, a los Efesios les dice: y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Entienden, no? Que el Seol se lo consideraba en las profundidades, en los avernos. Por eso habla de las partes más bajas de la tierra. Que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Fíjense lo que también, con respecto a que descendió a los infiernos, nos dice el apóstol Pedro, ¿no? La primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19, Pedro dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la brevedad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Súper, no sé ustedes qué opinarán, súper revelador lo que Pedro nos está enseñando acá. Primero, deja bien claro que Jesucristo padeció una sola vez, por los pecados, obviamente, de todos, una vez y para siempre. El justo por los injustos, y todo esto para llevarnos a Dios, como dice acá. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y aclarando que fue muerto en la carne, vivió en el espíritu, y que el espíritu de Dios, de Jesús, predicó a los espíritus encarcelados, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, nos está aclarando, Pedro, que de verdad, cuando él desciende al Seol, al lugar de los muertos, fue para predicarles la palabra. Fue para decirles: yo morí también por todos ustedes, no solo por los vivos que están arriba en la superficie del planeta, sino también por ustedes que están aquí padeciendo el Seol en ausencia de Dios. Acá estoy con ustedes, les habrá dicho, ¿no? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y vengo a ustedes a rescatarlos, para que, así como yo voy a ser elevado al Padre, lo sean también ustedes. Estoy seguro que les dijo algo así, seguro, ¿entienden? Por eso es tan importante que entendamos eso de que descendió a los infiernos. Vamos a avanzar con este tema. Miren el Salmo 6, versículo 6. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Si en el Seol, pregunta el rey David, ¿quién te alabará? Está diciendo de que los que se morían, primero no tenían memoria. ¿De quién? De ti. ¿Quién es ti? Y Jesús, el Mesías, Todavía él no sabía que iba a ser Jesús, pero el Mesías. Y en una suerte de profecía dice que ¿quién lo va a alabar? No va a haber nadie en el Seol que sepa de Jesús para alabarlo. Claro, pero el día que lo conocen, obviamente, ¿qué van a hacer? Si es un espíritu que está encarcelado, que está limitado, que se le ha de alguna manera prohibido, lo han apartado de la presencia de Dios, con lo cual no puede gozar de la presencia de la divinidad y está sumido en las tinieblas, porque si no hay divinidad no hay luz, y no hay luz hay tinieblas, y lo está en principio por toda la eternidad, pero claro, como nadie sabía en qué momento iba a venir el Mesías vino finalmente, cumplió su obra salvífica, y como parte de esa obra salvífica, desciende a los infiernos para predicar la palabra de Dios, para compartir la gracia de Dios con esos espíritus y que entonces sean elevados y puestos en la presencia del Padre. Pero todo por los méritos de Jesús. Lo mismo nos pasa a nosotros. No tengas en cuenta nuestros méritos, sino la fe de tu iglesia. Vuelvo a lo mismo. Bueno, y el Salmo 88, versículos 11, 12 y 13 dice: ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Está buenísimo, te está hablando de eso de alguna manera. Quiere decir que de alguna manera los muertos iban a estar en contacto con Dios en algún momento a través de Jesús, el Cristo.
porque empieza preguntándose el rey David, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro, o sea, en el lugar de los muertos, tu misericordia? ¿O tu verdad en el Abadón, que es lo mismo, Abadón es sepulcro, el entierro? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Te está hablando justamente de los infiernos, de los avernos, a donde Jesús fue a predicar. El evangelista Juan, en el capítulo 5, versículo 25, al respecto dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Estas son las palabras textuales de Jesús el Cristo, reproducidas a través de Juan en su evangelio. Juan 5:25, ténganlo muy presente. Cuando alguien les pregunte qué quiere decir eso que decide que descendió a los infiernos, cítenle Juan 5:25. Viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Dicho en otras palabras, viene la hora y ahora es, cuando los muertos van a ser evangelizados por Dios, por el Hijo de Dios, el Dios vivo y verdadero. Van a escuchar la buena noticia, por eso digo evangelizados, van a escuchar el evangelio, la buena noticia, de boca de nuestro Señor directamente, sin intermediarios. Y entonces los que reciban en su corazón, en su espíritu, porque son espíritus muertos, los que reciban la palabra de Dios, los que la oyeren, van a vivir, van a tener vida eterna en los cielos de la luz. Tener vida en el espíritu es eso. Cuando hablamos de que un espíritu muere, en las Sagradas Escrituras está en varios lados eso, la muerte del espíritu, está hablando de la muerte espiritualmente hablando, o sea, está hablando de la condenación eterna. Cuando, por el contrario, habla de la vida en el espíritu, está hablando de la vida eterna, la vida en los cielos de la luz. Vamos a ahora ya pasar de descendió a los infiernos, vamos a centrarnos en la segunda parte de este punto, que es al tercer día resucitó de entre los muertos. O sea, que descendió a los infiernos ya nos queda claro. Vamos ahora al tercer día resucitó de entre los muertos. En el capítulo 28 del evangelista Mateo, del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 1 al 15, una lectura larga, aviso, pero es necesaria, dice lo siguiente. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Quiero aclarar un poco esto, lo que acabamos de leer. Cuando arranca Mateo 28, 1 al 15, habla de que cuando María Magdalena, la otra María, en fin, fueron al sepulcro por la mañana de domingo, al amanecer, dice que ellas, las mujeres, fueron testigas de que hubo un gran temblor, un terremoto. Textual dice, y hubo un gran terremoto. Y dice, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y dice que de miedo por el ángel los guardias temblaron y se quedaron como muertos, o sea, se entraron en pánico, se quedaron paralizados. ¿Qué te está describiendo acá? Por eso digo que también hay que usar un poco el sentido común. La piedra pesaba un montón, hacía falta mucha gente para correrla la piedra. Y las mujeres se preguntaban quién nos va a correr la piedra. Y vieron como el ángel, como un rayo, baja y corre la piedra. Algo sobrehumano. Y un ángel obviamente no tiene naturaleza humana, sino que tiene naturaleza angélica.
Ahora bien, razonemos un segundo juntos. ¿Cuál es una de las cosas que identifica o que describe la naturaleza angélica? Que los ángeles son entidades o criaturas, porque están creadas por Dios, criaturas espirituales, incorpóreas. No tienen cuerpo. Tu ángel de la guarda vos no lo ves ni lo podés tocar. A lo mejor lo percibís o lo sentís, perfecto. Pero no lo podés ni ver ni tocar porque el ángel es una criatura espiritual. Es espíritu puro. Nosotros tenemos alma, que es la conjunción del espíritu con la encarnación, el cuerpo. Alma quiere decir vida. Está vivo, tiene un alma. Mis gatitas tienen alma, porque desde ya que tienen espíritu inmortal, pero en este momento están encarnadas como gatitas. No nos vamos a meter ahora en ese tema, pero digo, esto no es exclusivo del ser humano el tener un alma. Lo que pasa es que hay otro concepto de alma, que es algo que se enseña bien en las clases de Sanidad Divina, Milagro y Poder, que es diferente a este concepto de alma como la vida encarnada. No me voy a meter ahora en eso, porque es muy profundo el tema. Bueno, entonces, si este que descendió del cielo, dice el ángel, porque un ángel descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, evidentemente, muchachos, y esto se me gusta siempre aclararlo, está describiendo a una persona de carne y hueso que tuvo la habilidad tecnológica, científica, no sé, lo que sea, y si querés verlo por la gracia del Espíritu Santo también, pero obviamente que esa persona, ese ser, ángel o no ángel en su naturaleza angélica espiritual que hablábamos, sí es un ángel. ¿Y en qué es un ángel? ¿En qué ángel quiere decir mensajero? Era una criatura que estaba siendo obediente a la voluntad de Dios y estaba bajando a la tierra a correr la piedra para ponerse en contacto con María Magdalena, la otra María y demás, y explicarles que Jesús, el Cristo, había resucitado de entre los muertos, y le corre la piedra para mostrarle, de que vean de que de verdad ya no estaba más ahí. Entonces, cuando decimos, descendió de los infiernos, y luego decimos, al tercer día resucitó de entre los muertos, acá tenés la prueba. Pero además quiero rescatar el tema de los guardias. Primero de Jesús, que se les presenta así de sopetón, y ellas se le tiran a adorarlo a sus pies, y él entonces le dice, avísenle a los muchachos que me esperen en Galilea. Luego él se desaparece, ¿se acuerdan? Que ellos muertos de miedo creían que era un fantasma. Entonces, dicho esto, los guardias, al bajar el ángel que corrió la piedra, se cagaron en las patas, y salieron de raje a avisarle al sumo sacerdote, porque aparte sabían que le iban a cortar la cabeza. ¿Entienden eso? El emperador no les iba a perdonar la vida, porque el emperador estaba hasta el cuello, junto con Caifás y los demás, involucrado. Ustedes tienen que entender el ardid político de la época. Había una asociación política de conveniencia entre el sumo sacerdote y el emperador romano, porque había que convivir. Jerusalén, Galilea, todo el territorio de Israel y de Judá por igual, era territorio ocupado por el Imperio Romano. Entonces, hubo una suerte de pacto, porque cuando el sumo sacerdote va a verlo al emperador, al gobernador en realidad de la provincia de Judea, de Israel, ahí que era Poncio Pilato, le dice, che, acá hay uno, loco, que se proclama rey. Y la verdad que nos está jodiendo bastante, nos está molestando porque nos está escupiendo el asado. Está convenciendo a la gente, anda resucitando a los muertos. Y la gente nos deja de dar bolilla a nosotros, ya no nos hace caso y lo van siguiendo a él. Son como un manga de hippie ahí. Imagínense, ¿no? El momento. Entonces el emperador, el gobernador en realidad, Poncio Pilato, empieza a temer por su puesto. Porque si al tipo se le va de las manos el orden público, iba a tener que rendir cuentas al emperador. ¿Entendés? Entonces se pusieron de acuerdo. Por eso cuando Caifás y parte del Sanedrín van a pedirle a Poncio Pilato, una vez muerto Jesús y sepultado, che, poné guardia, no sea cosa que estos tipos se roben el cuerpo. Y después anden diciendo que resucitó. Porque ellos ya habían escuchado que Jesús les había dicho a los discípulos, aunque les dijo no digan nada, se ve que alguno buchoneó y de que iba a resucitar al tercer día. Además están las escrituras, están las profecías, ellos lo sabían. Es probable que cuando él dijo destruiré el templo y lo volveré a construir en 3 días, y eso lo dijo públicamente, que los escribas y los sacerdotes supieran de lo que estaba hablando, lo hayan interpretado. Entonces, quiero decir, acá en el Evangelio, San Mateo en este caso, aclara que le dieron dinero para que mintieran. Y le dijeron que como estaban, vuelvo a repetir el pacto político del momento, de la época, como estaban de acuerdo, estaban digamos, eran cómplices de Poncio Pilato, entonces sabían que Poncio Pilato, si los tipos le decían a los pibes no los toques, dejalo que, nada, está todo bien, Poncio Pilato se iba a quedar en el molde para no volver a enemistarse con el Sanedrín. Porque ahí había un doble gobierno. Estaba el gobierno político, que era el gobierno del Imperio Romano, pero había también una teocracia, había un gobierno de Dios. O sea, el gobierno judío era teocrático, ¿entienden? Y en ese momento estaban ocupados por el imperio del momento, que era expansionista, que era el Imperio Romano. Y Jesús molestaba, de la misma manera que molestaría hoy, te aclaro.
Nada cambió, ¿eh? Yo creo que si Jesús hubiera venido hoy, en vez de hace 2000 años, terminaba en Guantánamo, ¿eh? Me hago cargo de lo que digo, ¿eh? Terminaba en Guantánamo, ¿eh? Que lo torturaban en Guantánamo y lo hacían desaparecer. Porque hoy pasa eso. Imagínate con un tipo con las proezas que hacía Jesús, lo que no hubiera molestado. En fin. Creo, lo digo con toda la modestia del mundo, ustedes saben cómo pienso, esta charla y las dos anteriores, ya van 3 charlas del credo, tienen que escucharlas y por ahí más de una vez. Y dije bien, escucharlas. A lo mejor vos podés estar cocinando y con tu celular o la manera que vos lo hagas, una tablet, como sea, reproduciendo este video de YouTube y escúchenlo varias veces porque esto va quedando, ¿eh? Esto va quedando. Aunque no le prestes demasiada atención, esto en el inconsciente va trabajando. ¿Entendés? Porque son las verdades fundamentales de nuestra fe. Y lo que nos salva es la fe. Créanme que es así. Los dejo, tranquilos. Gracias por estar de corazón. Que Dios los bendiga y los proteja siempre. Muchas gracias por estar ahí.